Sean bienvenidos, queridos hermanos, a una transmisión más de un devocional, un estudio de la palabra de Dios para poder iniciar con pie derecho nuestro día, para poder tener en consideración también de manera muy especial la voluntad de Dios y así esforzarnos por cumplirla. Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a elevar una oración para pedir la dirección a Dios y que nos ayude a entender lo que su palabra nos enseña. Padre bendito y amoroso Dios, nos encomendamos en tus brazos de amor en este momento, porque vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar en ella. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija y nos ayude a comprender lo que vamos a estudiar. Guárdanos de caer en el error de malinterpretar tu palabra y ayúdanos asimismo a aceptar lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente les extiendo una cordial bienvenida, queridos hermanos. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes. Ya llevamos algunos devocionales en los que mi persona ha estado compartiendo la temática basada en la matutina El Cristo Triunfante. Hoy continuamos con la historia. Les he dicho en devocionales anteriores, es una secuencia histórica la que llevamos a través de la narración bíblica. Hoy tendremos un tema que va siempre relacionado a lo que hemos estado estudiando sobre la rebelión de Lucifer, la creación del hombre y también la caída. Hoy estamos en la parte en la que Satanás logra ya entablar una conversación con el ser humano. En el devocional anterior estudiábamos que el tentador utiliza medios, utiliza formas y que Dios también había puesto un resguardo para que el ser humano no tuviera tiempo de detenerse y caer en la tentación del enemigo. Hoy tendremos la temática, la cual estará bajo el título La tentación a veces se disfraza de placer. Y para entender esto, hermanos, hay que comprender qué es una tentación. Hay que entender también qué es algo disfrazado y qué es placer. Tentación, hermanos, es una invitación a hacer algo malo. La definición directa es eso. Hay definiciones que nos dan a comprender el mismo punto, solo que tal vez en palabras un poco diferentes, pero la tentación es una invitación a hacer algo malo, algo que a mí me llama la atención, que yo sí lo quisiera hacer, pero que es malo. Eso es una tentación. Una tentación no es algo que a mí no me atrae, algo que a mí no me llama la atención. Entonces no es una tentación. Hay personas que dicen que fácil es vencer esta tentación. No, hermanos, es que para él no era una tentación eso. Para otra persona puede que eso sí sea una tentación, que sea algo que le llame la atención hacer, practicar, ver, oír, lo que sea, pero que le llame la atención, pero que va a deshonrar a Dios. La tentación, Satanás la suele disfrazar, la suele traer revestida con placer, con algo agradable, algo bonito, algo deleitable, humanamente hablando. Génesis nos da la narración de lo que hemos estado estudiando en estos devocionales. Queremos partir recordando esa historia. Génesis capítulo número 3, verso número 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Cuando leemos este pasaje, hermanos, encontramos ya un disfraz. Satanás sabía que tenía una oportunidad para hacer caer al hombre. Él se había propuesto, se había tomado ya la determinación de hacer caer a Adán y Eva. Él había planeado todo y sabía que tenía una oportunidad. Pero él no podía llegar como un ángel a decirles hagan esto, porque se les había advertido que había un ángel que se había revelado que los iba a llegar a tentar. Por lo tanto, Satanás toma a bien disfrazarse para que Adán y Eva no discernieran que era él el tentador que los estaba llegando a hacer caer. En ese momento utilizó un disfraz.
El disfraz, hermanos, fue un animal, fue la serpiente. Cuando nosotros estudiamos por qué eligió la serpiente, por qué eligió específicamente ese animal, recordemos que a Adán y a Eva se les había dado un trabajo. El devocional anterior nos hablaba que el trabajo fue una bendición y a Adán y a Eva se les dio un trabajo. Génesis capítulo 2, verso número 19 dice que uno de esos trabajos que se les había dado era poner nombre a los animales. ¿Cómo le iban a poner nombre? Analizando la acción de cada animal. Ellos iban a analizar lo que hacía determinado animal, cómo era su comportamiento, la acción que él realizaba. Y de acuerdo a ello le iban a poner el nombre a ese determinado animal. Cuando Adán y Eva observaban a los animales, observaban cualidades lindas, cualidades bellas en todo. Observaron cualidades en las aves, observaron cualidades en los animales terrestres, observaron cualidades en los animales del mar, observaron cualidades maravillosas, especiales y singulares de cada uno de ellos. Pero hubo un animal que destacó entre todos y fue la serpiente. La serpiente, cuando leemos la narración de Génesis capítulo número 3, lógicamente Adán y Eva tuvieron que observar ese animal. Para ponerle ese nombre tuvieron que observar qué hacía, cómo se comportaba, y ellos ya habían comprobado que ese animal tenía las cualidades que Génesis capítulo 3, versículo número 1 nos narra. La serpiente era astuta. No es lo mismo, hermano, ser astuto que ser inteligente. Ser inteligente es memorizar un montón de cosas, es diversidad de cosas. Ser astuto es reflexivo. Las serpientes, hermanos, no son animales inteligentes, son animales astutos. Un día vamos a determinarnos a hablar de ese animal específico. Hoy solo queremos ver que Satanás toma a bien disfrazarse y utilizó, hermanos, no lo peor, no utilizó, claro, toda la creación en ese momento era perfecta, pero utilizó de entre toda la perfección lo que más destacaba, el animal que más realzaba entre todos. ¿Por qué? Primero, por su astucia. Número 2, por su belleza. Cuando leemos la narración inspirada que nos da la descripción de este animal, precisamente como era originalmente, era un animal maravilloso, astuto, pero a la vez físicamente era un animal bello, un animal que agradaba a la vista observarlo. Era un animal bello. La matutina, el Cristo triunfante, dice de la siguiente manera: para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más, oigan esto, hermanos, aparte de ser astuto, ¿qué más era también? Tenía cualidades maravillosas, inteligente, mencioné el párrafo. Yo les mencionaba, la astucia no es lo mismo que la inteligencia. La serpiente tiene una cualidad maravillosa que es la astucia. Es más astuto que inteligente, pero eso no quiere decir también que no sea o que no tenga parte de inteligencia. La astucia sobresale por sobre todo lo demás, pero también poseía inteligencia. ¿Qué más? Dice que era de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas. Y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido, posada. Oigan esto, hermanos. Voy a hacer una pausa acá para luego pasar a lo siguiente. La serpiente en aquel entonces era un animal llamativo. A la vista del ser humano, a la vista de todos los otros seres que habían sido creados por Dios, los animales específicamente, era un animal, hablando en su forma, en su apariencia, bello, hermoso. Dice que tenía alas, volaba de un lado al otro. Cuando volaba, su color era de un brillo extravagante, que como el brillo del oro. Imagínense, hermano, ver a ese animal volar de un árbol a otro en completa perfección. Satanás utilizó lo mejor para disfrazar la tentación.
¿Por qué este devocional es tan importante? Porque ha sido la estrategia del enemigo. Nunca ha presentado una tentación de una manera directa. Haz esto y te vas a morir. Satanás no lo presenta así. Satanás lo presenta, no hay problema, no hay peligro. Al contrario, hay beneficio. Haz esto y te va a pasar esto maravilloso. Ven aquí y te va a ir tan bien. Satanás siempre presenta las tentaciones disfrazadas. La Biblia dice, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Él siempre ha disfrazado el engaño, el error, para presentarlo como algo bonito, como algo llamativo. Prosigo. Posad en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. ¿Quién la contemplaba? Era Eva. Así en el huerto de paz, el destructor acechaba a su presa. Los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo, mientras éste estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro. Hermanos, pero oigan lo que hizo ella. Pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. ¿Cuántas veces el hombre se atreve a aventurarse en ese terreno peligroso? De decir, yo soy fuerte, no voy a caer en esto, voy a ir a ese lugar y no voy a caer en la tentación porque yo soy fuerte espiritualmente. Y cuando regresan, terminan con una gran caída. La confianza propia, hermanos, puede causar la ruina en la vida de las personas. En Eva, esa confianza, soy demasiado perfecta, no debo tener miedo, no debo tener peligro. ¿Por qué? Porque soy lo suficientemente sabia para poder comprender el mal y resistirlo. ¿Cuántos se atreven en la actualidad a decir eso? No, si yo, eso no es tentación para mí, eso no me causa problemas, eso no me trae problemas a mí. Yo puedo pasar al frente de esto y no me genera nada en mi vida. Hermanos, ¿qué error comete el ser humano en muchas ocasiones? Por confiar, por creer que uno puede, que uno tiene la capacidad. Y lo peor es, hermanos, que cuando uno cree que uno puede, pierde la confianza en Dios. Qué bonito fuera decir, no, yo voy a hacer esto porque confío en Dios, Él me va a ayudar, y uno se aferra a Dios. Pero tampoco meternos voluntariamente a la boca del lobo, como comúnmente se dice. En el caso de Eva, hermanos, cuando ella se aleja, menciona la narración, se aleja de Adán, y cuando se encuentra contemplando aquel majestuoso árbol, porque era hermoso, no podemos quitar lo que la Biblia enseña, era un árbol hermoso, un árbol llamativo, su fruto era llamativo también, no era manzana como muchos dicen. La Biblia no dice que era manzana, el espíritu de profecía no dice que era manzana, era el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué forma tenía? No lo sabemos, lo que sabemos es que era un fruto que estaba prohibido. Y cuando Eva lo contempla, puede ver en las ramas de aquel árbol aquel majestuoso animal. Jamás se le ocurrió a Eva que ese era el tentador cuando lo vio en su primera etapa. Sí sintió aquello de peligro, pero se detiene a analizar y analizó qué más. Analizó que ese animal comía de ese fruto y no le pasaba nada y no se moría. La sentencia que había sido dada no aplicaba aparentemente para ese animal. Esta fue la oportunidad de Satanás, dice la matutina del Cristo triunfante. Como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. O sea, ella dijo, lo que yo venía pensando, me lo ha dicho. ¿Qué venía pensando ella? Siempre el devocional dice que venía con curiosidad y se preguntaba por qué ese árbol era prohibido. ¿Por qué Dios les había dicho
no comerán de él. Si el fruto era hermoso, dice la narración, ustedes pueden leerla ya con detalle. El fruto era hermoso y ella se preguntaba, ¿por qué Dios lo prohibió? Si es tan lindo y tan llamativo. Y cuando la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol, y ella dijo, mis pensamientos. Y mayor aún, era un animal hermoso y ahora hablaba. Aparte de ser astuta, aparte de ser hermosa, ahora tenía otra cualidad especial. Podía hablar también. Hermano, Satanás se disfrazó maravillosamente. Fue una jugada maestra. Lamentablemente, en la maestría de la maldad. Y en ese momento, la serpiente, hermanos, comienza con un juego de palabras, a disfrazar el mal. Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Ya estaba enredando a la mujer y la mujer, no, Dios nos ha dicho que sí podemos comer de todo, excepto de uno de ellos. Y vean cómo la serpiente, Satanás utilizando la serpiente, comenzó a presentar, comenzó a dar, hermanos, falsas expresiones, falsas palabras que iban a ir enredando más y más el concepto que Eva tenía de lo que era el peligro en ese momento. Satanás aprovechó esto. La serpiente dijo, dice la parte del párrafo siempre, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y del mal. Tal ha sido la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito, desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor y a dudar de su sabiduría. Y a confiar personalmente, a confiar en Él. Hermanos, Satanás siempre se va a disfrazar. Este devocional de hoy es para que nos quede muy en claro que Satanás ha de presentar las tentaciones como algo bueno, como algo maravilloso, como algo que no me va a generar ningún problema, ningún peligro. Así lo presenta, como una necesidad, como algo inofensivo. Así nos va a presentar Satanás siempre las tentaciones. Algo lindo. Utilizó el mejor animal que había. El animal más astuto, el animal más hermoso. Hermanos, ¿cuántas veces Satanás utiliza cosas que a nosotros nos llaman la atención, que a nosotros nos gustan, que para nosotros son un placer ver, y que a través de eso Satanás nos hace caer, deshonrar a Dios y termina arruinándonos la vida? Porque veamos acá, Satanás se disfraza como algo bonito. El problema es después. El problema no está en ese momento. Las consecuencias vienen luego y las consecuencias indiscutiblemente tienen que pagarse. Eva en ese momento presenció el disfraz, presenció un animal. Ella no se le cruzó por la mente, este es el tentador. Ella observaba a la serpiente, veía que ella comía de ese fruto y no se moría. La oía, la escuchaba hablar. Ella estaba fascinada. ¿Cuántos seres humanos se fascinan en el pecado? Se alegran en el pecado, sin ponerse a pensar que eso tan bonito a la vista, que eso tan llamativo a la percepción humana, terminará arruinando su vida, desgraciando su existir. ¿Cuántos seres humanos perdidos en el mundo comenzaron con algo que les llamó la atención, una simple curiosidad, pero lo veían bonito? Lo veían llamativo, lo hicieron la primera vez y hoy una vida arruinada completamente. Hermano, Satanás, por más lindo que sea lo que nos presente, trata de arruinarnos nuestra existencia. No caigamos en su juego, no caigamos en su disfraz, no caigamos en lo bonito que Él nos presenta, no caigamos en aquello disfrazado que Él va a traer. Al contrario, mantengámonos firmes en lo que Dios ha establecido. Es la única manera de ser guardados, cumpliendo lo que Dios da, cumpliendo lo que Dios ha establecido. De lo contrario, ese disfraz de Satanás ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando el enemigo ya nos va a haber engañado. Mantengámonos alertas, mantengámonos constantes. Así como Eva no debía separarse de Adán para no correr mayor peligro, hermanos, nosotros no debemos separarnos de Dios.
Si queremos evitar ese peligro, no nos separemos de Dios. Estaremos seguros, estaremos resguardados. Dios nos ayude, hermanos, a confiar en Él, obedecerle, no separarnos de Él y no caer en aquellos disfraces que Satanás presenta en nuestra vida. Es mi deseo en oración. Amén. Como lo he dicho, hermanos, son temas secuenciales. El siguiente devocional, no se lo pierdan, es una continuación de esta parte de la historia, la conversación que tuvo Eva con la serpiente. Hoy hemos visto una parte cuando Satanás le presenta la primera pregunta a Eva. Mañana estaremos, si Dios nos regala la vida, estudiando sobre la continuación de esa conversación. Así que los invito para el siguiente devocional. Y si Dios nos regala vida, estaremos compartiéndolo con cada uno de vosotros. Vamos a finalizar orando. Buen Padre, una vez más presente delante de ti, reconociendo tu grandeza y también reconociendo nuestra indignidad, pero suplicando en primer lugar el perdón de nuestras faltas y pecados. El perdón porque en la mayoría de ocasiones nos dejamos llevar por los disfraces llamativos que el enemigo nos presenta. Perdón, Señor, porque hemos sido fáciles de engañar, fáciles de dirigir por el enemigo. Ayúdanos ahora, te suplicamos, a ser fuertes. Danos tu Espíritu Santo para que a través de su poder en nuestra vida resistamos al enemigo, lo logremos vencer y él pueda huir de nuestras vidas. Guárdanos en nuestro diario vivir. Perdona lo malo y guíanos siempre. Lo pedimos en Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos cada devocional. Les esperamos, como siempre, cada estudio para aprender de la palabra de Dios y para honrarle también a través de nuestro tiempo dedicado a su servicio. Bendiciones para todos.